Los pequeños cachorros de pastor alemán temblaban en un camino cubierto de nieve, sus patitas levantadas como si suplicaran clemencia. El viento aullaba, el mundo congelado y silencioso. Y, sin embargo, sus gritos llegaban más lejos de lo que nadie podría imaginar. A kilómetros de distancia, un Navy SEAL llamado Logan Hayes conducía a través de esa misma tormenta, un hombre que huía de fantasmas de su propia creación. No estaba buscando a nadie, no estaba tratando de ser un héroe de nuevo, pero cuando vio esas dos vidas frágiles levantando sus patas hacia él, algo en lo profundo de su interior, el soldado, el salvador, el humano, volvió a la vida una vez más. Lo que siguió demostraría que incluso en el invierno más solitario, el cielo todavía escucha. Antes de que empecemos, dime, ¿desde dónde estás mirando? Deja tu país en los comentarios de abajo. El día no tenía principio ni fin, solo una larga extensión de blanco bajo un cielo gris de Montana. La nieve se deslizaba por la carretera desierta como cintas fantasmales, suaves pero implacables, envolviendo el mundo en silencio. Los pinos se inclinaban bajo su carga de escarcha, y las montañas se erguían en la distancia como centinelas congelados. Era invierno en su máxima expresión, el tipo que se tragaba el sonido, el tiempo y la memoria. Logan Hayes conducía lentamente por el sinuoso camino de la montaña, los neumáticos de su vieja camioneta crujiendo sobre la nieve compactada. El desempañador zumbaba débilmente, soplando aliento cálido contra el cristal, mientras los copos golpeaban y se derretían en lágrimas. Llevaba la misma chaqueta de uniforme que tenía durante sus días como Navy SEAL, no por orgullo, sino por costumbre. Estaba descolorida ahora, cosida en los codos. La tela suavizada por años de uso y silencio. Logan tenía 38 años, era alto, con una complexión aún formada por años de disciplina, aunque sus movimientos llevaban una pesadez que el entrenamiento no podía arreglar. Su cabello corto, castaño oscuro, estaba salpicado de canas. Una barba recortada sombreaba su fuerte mandíbula, y sus ojos azul acero llevaban el tipo de quietud que solo proviene de ver demasiado. 3 años habían pasado desde que dejó el servicio. 3 años desde que una explosión en Kandahar tomó más que solo un pedazo de su audición. Había tomado su sentido de pertenencia. Ahora vivía solo en una cabaña de madera en las afueras de Pine Ridge, un lugar tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. La gente del pueblo lo conocía solo como el hombre tranquilo de la colina. No hablaba mucho, no sonreía a menudo. Pasaba sus días reparando su camión, cortando leña y a veces mirando las montañas hasta que caía el crepúsculo. La guerra había terminado para todos los demás, pero no para él. En el interior, el ruido aún resonaba. La nieve se espesó y él redujo la velocidad, entornando los ojos a través de la niebla. Sus manos, con cicatrices y fuertes, se apretaron alrededor del volante. La radio crepitó débilmente con estática antes de rendirse por completo. Por un momento consideró detenerse en la iglesia del pueblo para tomar un café, pero la idea de la gente, de la charla trivial, lo impulsó hacia adelante. La soledad se había convertido en su refugio y su castigo a la vez. A kilómetros de distancia, en ese mismo pueblo de Pine Ridge, una anciana llamada Helen Porter se arrodilló en un banco de madera bajo el tenue vitral de la capilla de San Mateo. Tenía 70 años. Era delgada pero robusta, envuelta en un abrigo de lana color polvo. Su cabello plateado estaba trenzado sueltamente, enmarcando un rostro surcado por años de risas y pérdidas. Había sido viuda durante casi 2 décadas, y la gente del pueblo la adoraba. La forma en que horneaba para el orfanato cada domingo, la forma en que rezaba por los soldados que nunca conoció. Los ojos de Helen suaves, grises, infinitamente amables. Ahora brillaban mientras la luz de las velas parpadeaba ante ella. La nieve del exterior presionaba contra las ventanas de la iglesia y ella susurró, «Señor, por favor, manténla a salvo». Todos en Pine Ridge habían oído la historia. Una joven llamada Grace Miller había desaparecido hacía 3 días. Tenía 8 meses de embarazo. Su coche fue encontrado abandonado junto a East Forest Road. Los hombres del sheriff buscaron,
pero la tormenta era implacable. Cada día que pasaba hacía la esperanza más pequeña. Sin embargo, Helen seguía rezando, sus manos arrugadas apretadas, su fe terca e inquebrantable. De vuelta en la carretera, los faros de Logan cortaban la neblina blanca. Había visto nieve toda su vida, pero hoy se veía diferente. El aire se sentía más pesado, el silencio más profundo, como si algo esperara justo después de la siguiente curva. Su mente divagó hacia las pesadillas que aún lo visitaban, el sonido de las explosiones, el olor a arena quemada, los rostros de los hombres que nunca regresaron a casa. A veces imaginaba oír sus voces en el viento. Eso es lo que hacía la guerra. Nunca terminaba realmente. Simplemente te seguía a casa con una cara más tranquila. Entonces los vio. Dos pequeñas formas se alzaban en medio de la carretera, inmóviles, medio sombreadas por la nieve que caía. Logan presionó los frenos neumáticos patinando ligeramente antes de detenerse. Se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. Al principio, pensó que eran trozos de escombros, tal vez una bolsa caída o ramas caídas. Pero entonces uno de ellos se movió. Parpadeó, bajando la ventanilla. El aire frío se precipitó hacia adentro, picándole la piel. Las dos formas estaban vivas. Dos pequeños cachorros de pastor alemán, de apenas 6 semanas de edad, temblando en la nieve. Su pelaje negro y marrón estaba rígido por el hielo, las patas hundiéndose en la nieve en polvo. Lo que le cortó el aliento no fue solo que estuvieran allí, fue la forma en que estaban de pie, uno al lado del otro. Ambos cachorros se habían levantado sobre sus patas traseras, levantando sus pequeñas patas delanteras hacia él, como si estuvieran suplicando. Sus ojos oscuros, amplios y brillantes, se encontraron con los suyos a través del torbellino de blanco. Por un momento, Logan olvidó el frío, olvidó el mundo. Algo en lo profundo de su pecho se retorció, esa vieja parte enterrada de él que recordaba lo que significaba proteger, cuidar. Abrió la puerta del camión, el viento cortándole la cara, y salió. «Hola», murmuró voz baja e incierta. Los cachorros no corrieron. Uno gimió suavemente, un sonido tan débil que casi lo rompió. Se agachó sintiendo la nieve empapar sus rodillas. «¿Dónde está tu mamá, eh?» Su voz se quebró. El cachorro más pequeño dio un paso vacilante hacia adelante. Luego juntó sus patas de nuevo, temblando. La garganta de Logan se tensó. Había visto a soldados hacer eso, con las manos juntas en oración antes de las misiones al amanecer. La vista de estas frágiles criaturas haciendo algo tan humano, tan desesperado, cortó cada capa de entumecimiento que había construido a lo largo de los años. Se quitó los guantes y extendió la mano lentamente. El cachorro más grande olió su mano, su nariz fría y húmeda. Luego se desplomó contra su palma, demasiado cansado para estar de pie. «Tranquilo», Logan susurró, recogiéndolos a ambos en sus brazos. Sus cuerpos estaban helados. Podía sentir sus pequeños corazones aleteando como pájaros atrapados contra su pecho. Los metió dentro de su abrigo, contra el calor de su uniforme, y se quedó quieto por un momento, la nieve acumulándose en sus hombros. El viento aullaba entre los árboles, pero dentro de ese pequeño círculo, hombre y dos vidas indefensas, había una quietud que se sentía sagrada. Logan miró a su alrededor, escaneando la línea del bosque. Ningún movimiento, ningún rastro, ninguna madre perra, solo blanco sin fin. Exhaló, su aliento una nube. «Muy bien», murmuró suavemente. «Ustedes vienen conmigo». Volvió a subir al camión, cerrando la puerta suavemente. Los cachorros gimieron una vez, luego se callaron, sus pequeños cuerpos presionados juntos dentro de su abrigo. Mientras conducía hacia la cabaña, la nieve parecía menos amenazante ahora, casi suave. Echó un vistazo al espejo retrovisor, la carretera detrás de él ya tragada por el blanco. A kilómetros de distancia, la campana de la iglesia resonó suavemente a través de la tormenta. Helen levantó la cabeza, santiguándose. «Gracias, Señor», susurró, aunque no sabía por qué. Tal vez simplemente lo sentía, que en algún lugar ahí fuera, la esperanza había sido encontrada de nuevo.
Logan giró hacia el estrecho camino que conducía a su cabaña, los faros barriendo los pinos. El cielo arriba se había vuelto de un gris más profundo y los copos bailaban como ceniza en el viento. Dentro de su abrigo, uno de los cachorros se movió, presionando su nariz contra su pecho. Él bajó la mirada y sintió que se formaba una leve sonrisa, torpe, incierta, pero real. «Será mejor que ustedes dos valgan la pena», murmuró. Sin embargo, en su corazón, algo cálido parpadeó. Cuando llegó a la cabaña, estacionó, apagó el motor y se sentó por un momento, escuchando el silencio. El mundo exterior era blanco puro, intacto. Abrió la puerta y salió con cuidado, sosteniendo a los dos cachorros cerca. La nieve crujió bajo sus botas. La cabaña se alzaba pequeña pero robusta contra el telón de fondo de los pinos, humo saliendo débilmente de su chimenea. Dentro, colocó a los cachorros cerca del fuego, frotando sus pequeñas patas hasta que el calor regresó. Ellos parpadearon adormilados, acurrucándose juntos sobre un trozo de manta de lana. Logan los observó por un largo momento, dos almas perdidas encontrando consuelo mutuo. Se pasó una mano por el pelo, exhalando profundamente. «Supongo que solo somos nosotros ahora», dijo en voz baja. Afuera, la nieve seguía cayendo, interminable, constante, inconsciente. Pero por primera vez en años, Logan Hayes no se sintió completamente solo. No podía explicar por qué, solo que algo de este día se sentía elegido. Mientras cerraba la puerta de la cabaña contra el viento, miró hacia atrás una vez más a los dos pequeños cuerpos junto al fuego, su pelaje brillando bajo la luz. «Tal vez», susurró a la habitación vacía, «no son los únicos que necesitaban ser salvados». Y con ese pensamiento, pequeño, incierto, pero real, Logan se dio cuenta de que a veces los milagros no descienden del cielo. A veces se paran sobre patas temblorosas en medio del camino, pidiendo ser encontrados. La tormenta no había pasado. Solo suavizó su voz. La nieve aún presionaba contra las ventanas de la cabaña de Logan como una marea inquieta, susurrando a través de las costuras de la madera. El fuego se había consumido, dejando la habitación bañada en un brillo ámbar. Logan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con las mangas arremangadas, con las manos ocupadas frotando dos pequeños cuerpos envueltos en una vieja manta de lana. El pelaje de los cachorros estaba casi seco ahora. El más grande, con una leve raya plateada a lo largo de su espalda. Parpadeó hacia él con ojos tranquilos y constantes, del tipo que parecía entender más de lo que debería. El más pequeño, ligeramente más delgado y con una mancha blanca cerca de su nariz, estaba inquieto, gimiendo suavemente, con la cola moviéndose. «Scout», dijo Logan después de un momento, golpeando la pequeña pata del inquieto. «¿Y tú? Pareces un ranger para mí». Sonrió levemente ante sus propias palabras, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que le había hablado a alguien con ese tipo de ternura. Ambos cachorros lo miraron, con la cabeza inclinada, las orejas erguidas, como si ya estuvieran aprendiendo el sonido de sus nuevos nombres. Rompió un trozo de pan y lo remojó en leche tibia antes de ofrecérselo. Ranger lo devoró rápidamente, mientras que Scout olisqueó, luego se volvió hacia la puerta, con las orejas temblando. «Fácil, muchacho», murmuró Logan. «No hay nada ahí afuera más que nieve». Pero Scout no se calmó. El cachorro ladró una vez, agudo e incierto, sus pequeñas patas raspando contra el suelo de madera. Logan frunció el ceño, se levantó, caminó hacia la puerta y miró a través de la ventana esmerilada. La noche era espesa, copos arremolinándose como ceniza, los pinos inclinándose bajo la tormenta. Nada se movía, o al menos nada humano. El golpe vino entonces, suave y vacilante. Logan se congeló. Pocas personas llegaban tan lejos en la cresta, especialmente con un clima como este. Alcanzó instintivamente el viejo cuchillo de caza que descansaba en la repisa antes de abrir la puerta solo una grieta. De pie afuera estaba Helen Porter, con las mejillas rosadas por el frío, una bufanda atada alrededor de su cabello plateado. Sostenía una pequeña lata envuelta en tela, vapor saliendo de sus bordes. «Supuse que podrías no tener el desayuno listo», dijo.
con una sonrisa amable. Logan parpadeó. ¿Caminaste hasta aquí con esa tormenta? La tormenta no es nada nuevo, respondió Helen, entrando antes de que pudiera protestar. Además, necesitaba estirar mis piernas. El señor me las dio. Bien podría usarlas. Ella le entregó la lata. El olor a canela y manzana se elevó al instante, cálido y dulce. Pan de manzana, dijo con orgullo. Lo horneé esta mañana. Pensé en revisar si el ermitaño de la montaña todavía está respirando. Logan negó con la cabeza, pero no pudo evitar una risita silenciosa. No deberías haber venido hasta aquí. Helen se encogió de hombros. Necesitaba la caminata. Y a decir verdad, últimamente estás solitario en la ciudad. Esa chica desaparecida tiene a todos asustados. Grace Miller, ¿has oído? Asintió lentamente. Vi algo en el tablón de anuncios cuando bajé la semana pasada. Pobre niña, murmuró Helen, bajándose en el sillón cerca del fuego. Su coche fue encontrado cerca de la carretera del este. El sheriff cree que podría haberse extraviado en la tormenta. 8 meses embarazada, ¿te imaginas? Han pasado 3 días. Logan miró fijamente al fuego, las llamas reflejándose en sus ojos. No lo dijo en voz alta, pero algo en sus palabras lo inquietó. Pensó en los ladridos inquietos de Scout, de la forma en que el viento había traído sonidos débiles y rotos antes. ¿El equipo de búsqueda todavía está afuera?, preguntó en voz baja. Helen suspiró. Tuvieron que detenerse. La nieve era demasiado profunda anoche. La misericordia del Señor es todo lo que queda ahora. Hizo una pausa, mirando a los cachorros acurrucados cerca del fuego. Bueno, ¿no son algo?, dijo suavemente. ¿Dónde los encontraste? En medio del camino. Estaban congelados, respondió Logan. Helen se inclinó hacia adelante estudiándolos. Pastores alemanes, dijo. Raza fuerte, inteligentes también. Serán leales si eres amable. Es posible que ya no estés tan solo. Él sonrió levemente. Supongo que ya veremos. Los ojos de Helen se suavizaron. Tienes esa mirada que llevan los soldados, la que no se desvanece, no importa cuántos inviernos pasen. Mi esposo también la tenía. Después de Vietnam, se sentaba junto a la ventana todas las noches, esperando algo que no podía nombrar. Logan no respondió de inmediato, simplemente asintió, su mandíbula tensándose ligeramente. Algunas cosas permanecen más fuertes que otras, dijo finalmente. Helen se levantó, sacudiendo las migajas de su falda. Bueno, te dejaré estar, pero recuerda, hijo, a veces Dios no nos llama por voz. A veces envía señales. Solo tienes que notarlas. Sus palabras permanecieron en el aire, incluso después de que la puerta se cerró detrás de ella. Logan se sirvió una taza de café negro, se sentó cerca del fuego y miró las llamas. Scout finalmente se había calmado, descansando su pequeña cabeza sobre el flanco de Ranger, pero sus orejas se movían de vez en cuando, reaccionando a algo que solo él podía oír. Logan extendió la mano, frotando el suave pelaje del cachorro. Señales, ¿eh?, murmuró. Si eso es lo que es una forma extraña de enviarlos. Pasaron las horas, el fuego volvió a arder bajo, y la noche afuera se hizo espesa y silenciosa. Logan se debatía entre el pensamiento y el recuerdo. Destellos del desierto, el olor a arena y sangre, la mano de un camarada deslizándose de su agarre. Se frotó las sienes, exhalando bruscamente. No esta noche, se susurró a sí mismo. No otra vez. Se levantó, añadiendo otro tronco al fuego. El viento gemía a través de la chimenea, largo y bajo, casi como una voz. Por un momento pensó que oía un leve sonido mezclado dentro. Un grito, agudo y frágil. Se congeló, escuchando. Nada más que el silbido de la nieve. Se dio la vuelta, sacudiendo la cabeza. Demasiado tiempo solo, eso es todo. Cerca de la medianoche, Scout levantó la cabeza de nuevo. Su pequeño cuerpo se puso rígido, las orejas tiesas, los ojos fijos en la puerta. Un gruñido bajo rodó desde su garganta. Ranger se removió, confundido, y luego se acercó a él. Logan frunció el ceño observándolos. «Vosotros también», murmuró, dejando su taza. Pero entonces lo oyó, débil, apagado, casi imposible.
No era el viento esta vez, era algo más, un sonido llevado por la nieve, suave, intermitente. No era un coyote, ni ningún animal que conociera. Era más delgado, más débil. Se acercó a la puerta, tensando cada músculo. El sonido vino de nuevo, apenas audible, pero penetrando a través del silencio. Un grito. Scout ladró de repente, agudo y urgente, arañando la puerta. El pulso de Logan se aceleró. Agarró su abrigo y se lo puso. El peso del frío esperando afuera, ya filtrándose a través de las paredes. «Quedaos aquí», murmuró. Pero ambos cachorros ya estaban a sus talones. Abrió la puerta, y el viento le golpeó de lleno en la cara, congelando la respiración en sus pulmones. El mundo era blanco e infinito. Escuchó, el corazón latiendo con fuerza. Allí, débil, como el eco de algo perdido. Vino de nuevo, frágil, humano. Miró a Scout, cuyo pequeño cuerpo temblaba pero cuyos ojos estaban fijos hacia los árboles más allá del claro. «¿Qué estás oyendo, muchacho?», Logan susurró. El cachorro ladró una vez más, luego se lanzó a la nieve, dejando pequeñas huellas detrás. Ranger le siguió. Logan dudó solo un segundo antes de salir a la tormenta. La nieve se cerró a su alrededor, tragándose el sonido, pero el débil grito continuó, distante, roto, casi suplicante. La respiración de Logan se aceleró. «Helen», murmuró para sí mismo, recordando sus palabras. A veces Dios envía señales, y mientras seguía a las dos pequeñas vidas que se desvanecían en la tormenta, no pudo evitar preguntarse si esta noche Dios había elegido hablar de nuevo. La tormenta se había calmado, pero la noche aún estaba viva con el susurro de la nieve. Logan siguió a Scout y Ranger a través de los densos pinos, sus pequeños cuerpos lanzándose adelante como destellos de luz contra el blanco infinito. Sus botas se hundían profundamente en la nieve fresca, cada paso crujiendo a través del silencio. El aire era espeso, pesado con el frío, y su respiración salía en cortas nubes heladas. Apenas podía ver más allá del alcance de su linterna, un delgado haz cortando a través de la respiración de la tormenta. Scout ladró una vez, agudo y urgente, mientras que Ranger gruñó bajo, las orejas tiesas, la cola rígida. Logan aceleró el paso, sus instintos. El entrenamiento del soldado, enterrado bajo años de silencio, regresó apresuradamente. Algo estaba ahí fuera. No un enemigo, sino algo frágil, algo vivo. Los árboles se aclararon al llegar a un pequeño claro. La luna, tenue detrás de las nubes, proyectando una plata fantasmal sobre la nieve. Scout se detuvo de repente, la nariz pegada al suelo, gimiendo. Ranger dio vueltas, sus patas dispersando la nieve. El haz de luz de Logan atrapó algo medio enterrado bajo un grupo de ramas caídas y agujas de pino húmedas. Una cesta de mimbre, pequeña y vieja, con el asa rota, un lado hundido. Su corazón dio un vuelco. Los bordes estaban espolvoreados de escarcha, el tejido teñido de oscuro por la humedad. Se arrodilló, apartando la nieve. «¿Qué demonios?», murmuró. Los cachorros estaban de pie uno al lado del otro, con los cuerpos temblando pero alerta, sus ojos fijos en la cesta. Logan extendió la mano, con los dedos entumecidos, y levantó la capa superior de agujas de pino. Lo que vio le hizo contener el aliento. Un rostro pequeño y pálido yacía bajo la manta. Un bebé, de no más de unos pocos días, envuelto en una tela delgada ahora rígida por el hielo. El pequeño pecho de la niña se elevaba y caía en respiraciones superficiales e irregulares. Sus labios eran azulados. Sus manos se acurrucaban con fuerza cerca de su rostro. Su llanto apenas era más que un susurro. Durante un largo segundo, Logan se congeló. El mundo a su alrededor se desvaneció. El viento, los árboles, incluso los suaves gemidos de los perros. Todo lo que podía oír era ese sonido débil y tembloroso. Se quitó los guantes y tocó la mejilla del bebé. Estaba helada. «Oh, Dios», susurró. Sin pensarlo dos veces, se desabrochó el abrigo presionando a la niña contra su pecho. El calor de su cuerpo la hizo temblar débilmente. «Quédate conmigo», murmuró,
envolviendo el abrigo alrededor de ambos. Los cachorros se acurrucaron cerca, presionando sus cuerpos contra sus piernas, como si intentaran ayudar, mientras él se agachaba allí, con la nieve cayendo silenciosamente a su alrededor. Destellos de otra vida atravesaron su mente. Un frío diferente, un llanto diferente, un recuerdo que había enterrado tan profundo. Todavía ardía cuando salía a la superficie. Estaba de vuelta en Siria. El calor insoportable, el olor a humo espeso en el aire. Recordó el edificio derrumbado, los gritos debajo de los escombros, la niña a la que no pudieron alcanzar a tiempo. Su mano había sido tan pequeña, cubierta de polvo, extendiéndose hacia él antes de quedarse quieta. Había cargado con ese fracaso durante años. Lo había enterrado bajo la rutina, bajo el silencio, y ahora aquí estaba de nuevo. Otra niña, otra oportunidad. Sus manos temblaron mientras ajustaba el abrigo con más fuerza. No otra vez, susurró entre dientes apretados. La bebé gimió y el sonido le golpeó como una hoja, frágil pero viva. ¿Oís eso, chicos? Logan dijo. Su voz temblaba pero se estabilizaba con cada palabra. Ella está luchando. Scout ladró una vez. Su pequeña cola se movía a pesar del frío. Ranger presionó su hocico contra el dobladillo del abrigo de Logan, olisqueando el aire alrededor de la niña. Logan se levantó lentamente, sosteniendo el pequeño bulto cerca, escaneando el bosque. No había huellas alrededor de la cesta excepto las suyas y las del perro. Quienquiera que la dejara se había desvanecido mucho antes de que él llegara. Se volvió hacia casa, cada instinto gritando que se moviera rápido. La nieve se había espesado de nuevo, borrando sus huellas casi al instante. Podía sentir las respiraciones superficiales del bebé contra su pecho, cada una frágil chispa de vida. Los perros corrían delante, ocasionalmente mirando hacia atrás para asegurarse de que él les seguía. El camino era empinado, el viento mordía, pero Logan siguió adelante. Sus músculos ardían, sus pulmones dolían, pero el soldado que había en él, el que había cargado cuerpos y recuerdos a través de cosas peores, se negaba a reducir la velocidad. A mitad de la cresta, tropezó con una raíz escondida bajo la nieve. Cayó sobre una rodilla, apretando a la niña con más fuerza contra su pecho. Por un momento, el pánico surgió. Había dejado de respirar. Pegó la oreja a su diminuto pecho. Allí estaba. Débil, pero ahí. El alivio lo inundó tan rápido que le tensó la garganta. «Aguanta, cariño», murmuró. «Ya casi llegamos». La subida se hizo interminable. Pero por fin el débil contorno de la cabaña apareció entre los árboles. Su chimenea humeaba débilmente, como una señal en la tormenta. Tropezó en el tramo final, el viento cortándole la cara, y entró de golpe por la puerta. El calor del fuego lo golpeó como una ola. Cayó de rodillas, cerrando la puerta con la bota mientras el perro sacudía la nieve, con la cola moviéndose nerviosamente. Acostó a la bebé cerca del fuego, la envolvió en la manta más gruesa que pudo encontrar, una vieja de lana de su baúl de la marina. Su diminuto rostro estaba pálido como un fantasma, las pestañas escarchadas de hielo. Las manos de Logan temblaban mientras frotaba sus brazos y piernas suavemente, susurrándole: «Vamos, pequeña, no te rindas ahora, no después de esa pelea». Llenó una ollita con agua, calentándola rápidamente. Luego empapó un paño y lo presionó contra su piel para que recuperara el calor lentamente. Scout se sentó cerca, gimiendo suavemente, mientras Ranger caminaba de un lado a otro cerca de la puerta, con las orejas crispadas. La tormenta rugió de nuevo afuera, pero adentro, el tiempo parecía suspendido. Hombre, perros y niña encerrados en un frágil círculo de calor y voluntad. A medida que pasaban los minutos, el color comenzó a regresar a sus mejillas. Logan se inclinó más cerca, conteniendo el aliento. El sonido más tenue, un suave suspiro, escapó de sus labios. Su corazón casi se detuvo. Luego, lentamente, movió su mano, agarrando un pliegue de su abrigo. Exhaló una risa que sonó casi como un sollozo. «Eso es», susurró, «todavía estás aquí». Se recostó contra la pared, el agotamiento presionándolo,
pero no podía apartar los ojos de la niña. Estudió su pequeño rostro, la delicada curva de su nariz, la tenue pelusa pegada a su frente. No podía tener más de unos días. ¿Quién te dejó ahí afuera?, murmuró. La pregunta quedó sin respuesta. Durante un largo rato, simplemente observó la luz del fuego parpadear sobre sus diminutos rasgos. Luego, a medida que su respiración se estabilizaba, sintió que algo cambiaba dentro de él. Un peso levantándose, reemplazado por algo desconocido pero bienvenido. Propósito. Después de años de silencio, después de noches interminables, con solo fantasmas por compañía, estaba sosteniendo una vida de nuevo. Miró a Scout y Ranger acurrucados juntos cerca del hogar. «Ustedes dos», dijo suavemente, «lo hicieron bien». Los perros levantaron la cabeza, con los ojos brillando a la luz del fuego, como si entendieran. Logan se inclinó hacia adelante, rozando la mejilla del bebé una vez más, antes de tirar de su abrigo con más fuerza a su alrededor. «Esta vez no», susurró, con la voz quebrándose en el silencio. «Te vienes a casa conmigo». El viento aullaba afuera, pero dentro de la cabaña, una frágil paz echó raíces, del tipo que nace no de la seguridad, sino de la fe. La tormenta se hizo más intensa al caer la noche. El sonido de la nieve amontonándose contra las paredes de la cabaña como un latido lento y amortiguado. Dentro, el fuego crepitaba suavemente, pintando la habitación de madera en tonos dorados y ámbar. Logan se sentó cerca del hogar, acunando al recién nacido en sus brazos. La respiración del bebé era ahora más constante. Su piel ya no era pálida como un fantasma. Pan la había envuelto en una vieja manta de lana de su lona de la marina, el tejido áspero suavizándose con el calor del fuego. Los perros, Scout y Ranger, yacían cerca del fuego, sus pequeños pechos subiendo y bajando, con los ojos entrecerrados pero alerta, sus orejas crispándose con cada cambio del viento. Logan estudió el rostro del bebé, sus mejillas ahora teñidas de un leve color. «Eres más dura de lo que pareces», murmuró. Había visto a soldados 2 veces su tamaño desmoronarse más rápido que ella. Sus pequeños dedos se flexionaron ligeramente, rozando el borde de su chaqueta. Una extraña sensación se agitó en él. No lástima, no deber, sino algo más silencioso, más profundo. Después de años de entumecimiento, su pecho dolía de una manera que casi había olvidado. El dolor de preocuparse. Llamaron a la puerta, lento, deliberado. Dejó a la bebé en la cesta forrada de lana y se levantó, buscando instintivamente el viejo revólver que guardaba sobre la repisa. Pero la voz que siguió fue suave y familiar. «Soy yo, querido. No le dispares a tu única amiga». Suspiró con alivio y abrió la puerta. Helen Porter estaba allí, con su figura medio enterrada en la nieve. Parecía más pequeña contra la tormenta. Su abrigo gris empolvado de blanco, sus mejillas sonrojadas por el frío. Su cabello plateado se había escapado de su bufanda en finos rizos que se aferraban a su rostro. «Dios mío», Logan dijo, entrando y cerrando la puerta tras ella. «El camino es una pesadilla. Casi me doy la vuelta 2 veces, pero algo me dijo que tenía que venir». Llevaba un pequeño bolso de cuero y una manta doblada bajo el brazo. «Pareces haber visto un fantasma», dijo. Logan se pasó una mano por el pelo húmedo. «No un fantasma», respondió en voz baja, mirando hacia el fuego. «Algo más». Helen siguió su mirada y se congeló. «Señor misericordioso», respiró. «¿Eso es?» «Un bebé», dijo simplemente. «La encontré en el bosque. Está viva, a duras penas». Helen se acercó lentamente, su rostro suavizándose. Se arrodilló junto a la cesta, sus viejas rodillas crujiendo, y rozó con un dedo tembloroso la mejilla del bebé. «Es hermosa», susurró, con la voz cargada de emoción. «Dios mío, ¿quién podría dejarla ahí afuera?» Logan negó con la cabeza. «No lo sé, no había huellas, solo ella y esa cesta». Helen abrió su bolso, sacando una pequeña lata de leche en polvo en una botella de vidrio. «Necesitarás esto. La esposa del sheriff me la dio antes. Dijo que si la nieve seguía así, los bebés del pueblo podrían necesitarla. No pensé que realmente la usaría esta noche». Mezcló el polvo con agua tibia del hervidor,
con las manos firmes a pesar del temblor de la edad. Lo había hecho antes, hace mucho tiempo, tal vez para su propio hijo. Le entregó la botella a Logan, quien alimentó al bebé torpemente, con sus grandes manos llenas de cicatrices torpes contra algo tan delicado. «Ten cuidado», murmuró Helen, sonriendo débilmente. «La estás sosteniendo como una granada». Soltó una risa sin aliento. «Se siente como un movimiento en falso y la romperé». Helen soltó una risita, acomodándose en la silla junto al fuego. «No lo harás. Tienes manos de protector. Puedo verlo». Su mirada se detuvo en él, sus hombros cuadrados, su rostro curtido, las canas en sus sienes, la leve cicatriz cerca de su mandíbula izquierda. «Has cargado mucho, ¿verdad?». No respondió de inmediato. La luz del fuego parpadeaba sobre sus rasgos, haciéndolo parecer más joven y más viejo a la vez. «Demasiado», dijo finalmente, «y no lo suficiente como para darle sentido a nada de esto». Helen asintió. «Conozco esa sensación». Se reclinó, con los ojos distantes. «Mi marido solía decir que la guerra nunca termina. Simplemente cambia de domicilio. Lo enterré hace 30 años, pero algunas noches todavía me despierto pensando que está ahí afuera llamando mi nombre». Logan levantó la vista sorprendido por la crudeza de su tono. Ella sonrió suavemente, pero sus ojos brillaban con una tristeza que no había envejecido. «Tuvimos un hijo una vez», dijo en voz baja. «Samuel, tenía 8 años, murió en una tormenta de nieve como esta. Quedamos atrapados en la carretera. Todavía recuerdo su mano deslizándose de la mía. La habitación quedó en silencio, excepto por el silbido del fuego. Logan tragó saliva con fuerza, mirando al bebé. «Lo siento», dijo con voz baja y áspera. La expresión de Helen se suavizó de nuevo. «No te preocupes, por eso vine esta noche. Creo. Cuando vi que la nieve se espesaba, lo sentí de nuevo, ese viejo miedo. Recé y algo me dijo. Ve, tal vez no era solo miedo después de todo». Scout se movió a su lado, apoyando su pequeña cabeza en su zapato. Helen sonrió débilmente y le rascó detrás de la oreja. «Tienes buena compañía, Logan. Estos pequeños tienen corazones tan valientes como el tuyo». Él se rió entre dientes. «También son mejores oyentes». Las horas pasaron lentamente. La tormenta empeoró afuera, el viento aullaba como un animal que rodea la cabaña. Logan revisaba la temperatura del bebé a menudo, ajustando la manta, dándole pequeños sorbos de leche tibia. Helen se quedó dormida en la silla, con un chal sobre los hombros. Scout y Ranger se acurrucaron cerca de sus pies, su pelaje brillando a la luz del fuego. Logan se encontró observándolos, a la anciana que había perdido a su hijo, a la recién nacida que casi pierde la vida, a los perros que los habían encontrado a todos. Por primera vez en años, no se sintió como un fantasma a la deriva a través de días prestados. Se sintió conectado. Un soldado, una madre y 2 pequeños guardianes. No era una familia en el sentido tradicional, pero era algo cercano, algo sagrado. Cerca de la medianoche, el fuego comenzó a apagarse. Logan añadió otro tronco, la luz chispeando por la habitación. La bebé se movió e hizo un pequeño sonido, entre un suspiro y un gemido. Se inclinó más cerca, con el corazón oprimido. «Estás a salvo ahora», susurró. «No estás sola». Helen se movió al oír su voz. «¿Cómo la llamarás?», preguntó, con tono somnoliento pero curioso. Él miró hacia abajo al pequeño rostro, el leve ascenso y descenso de su pecho. «Esperanza», dijo suavemente. «Se merece un nombre que signifique algo». Helen sonrió débilmente. «Esperanza», repitió. «Ese es un buen nombre para una noche como esta». La tormenta rugió afuera, sacudiendo los cristales de las ventanas, pero el resplandor del fuego se mantuvo constante. Logan se sentó junto al hogar. La bebé se acurrucó contra su pecho. Su calor se filtró en él como la luz del sol a través del hielo. Sus 2 ojos se volvieron pesados. El ritmo de su respiración lo adormeció. Por una vez, no luchó contra eso. Cuando el sueño finalmente llegó, no soñó con guerra o pérdida, sino con tranquilidad. Una cabaña llena de calor,
la risa de un niño en la distancia y el leve crepitar del fuego bajo el sonido de la nieve. Y en ese frágil espacio entre la vigilia y el descanso, se dio cuenta de algo profundo. Por primera vez en años ya no tenía miedo a la oscuridad. La mañana llegó pálida y pesada, el cielo una lámina ininterrumpida de gris. La nieve cubría el bosque de pinos en silencio, y el aire era tan frío que incluso el sonido de la respiración parecía congelarse. Logan se despertó con el suave gemido de Scout en la puerta. Los perros habían estado inquietos toda la mañana, caminando de un lado a otro, con las orejas tiesas. Ranger dejó escapar un gruñido bajo, no de agresión, sino de advertencia. Logan se incorporó del sillón, frotándose el sueño de los ojos. El fuego se había consumido, dejando solo brasas brillando débilmente en el hogar. Esperanza todavía dormía en la cesta junto a él, su pequeño pecho subiendo y bajando en ritmo lento. Su pequeña mano apretaba la esquina de su chaqueta, y por un momento sonrió. Entonces Scout ladró 2 veces agudo y corrió hacia la puerta, golpeando la madera con la pata. Ranger lo siguió, con la cola rígida, los ojos fijos en la ventana helada. Logan frunció el ceño, sintiendo una punzada de inquietud. Se puso el abrigo y las botas, apretando los cordones desgastados. Está bien, murmuró. ¿Qué pasa esta vez? Revisó el fuego una vez más, ajustó la manta sobre Esperanza y salió. El frío lo golpeó como una pared, seco, penetrante, despiadado. Su aliento salió en nubes mientras seguía a los perros a través de la nieve fresca hacia la línea de árboles. El bosque se veía diferente a la luz del día, pacífico pero engañoso. Debajo de la belleza había peligro, hielo delgado, ramas ocultas y el peso del silencio que presionaba sobre todo. Logan siguió a los perros por una pendiente, su bota resbalando en la capa congelada debajo del polvo. Scout ladró de nuevo, deteniéndose al borde del arroyo que serpenteaba como una cicatriz plateada a través de la nieve. El agua debajo estaba mayormente congelada, pero cerca de una curva un parche de líquido oscuro todavía fluía, y junto a él yacía algo quieto, medio enterrado bajo la escarcha. Al principio, Logan pensó que era solo un bulto de ropa vieja, pero luego vio la forma, humana, acurrucada hacia adentro, inmóvil. Su pulso se aceleró. «Quédense atrás», les ordenó a los perros mientras se apresuraba hacia adelante. Arrodillándose junto a la figura, apartó la nieve. El rostro de una mujer emergió, pálido, labios azules, pestañas cubiertas de hielo. Su cabello oscuro estaba pegado a sus mejillas y sus manos estaban rígidamente entrelazadas cerca de su pecho. No podía tener más de 25 años. «Dios», Logan susurró, quitándose los guantes. Presionó sus dedos contra su cuello. Débil. Un pulso, débil, pero allí. Está viva. Su entrenamiento se activó instantáneamente. Revisó sus vías respiratorias, limpió la escarcha de su boca y desabrochó la parte superior de su abrigo para facilitarle la respiración. La tela era delgada, rasgada, empapada. Debajo vio la hinchazón reveladora de su vientre, pero más pequeña ahora, desinflada. La comprensión lo golpeó con fuerza. «Tú», murmuró, con los ojos muy abiertos, «tú eres la madre». Trabajó rápido, levantándola suavemente en sus brazos. Ella era ligera, aterradoramente ligera. Scout y Ranger trotaron adelante, ladrando como si lo instaran a seguir. El camino de regreso a la cabaña era empinado, pero la adrenalina lo impulsó. Sus brazos le dolían y su respiración se volvió irregular, pero se negó a detenerse. La cabeza de la mujer se balanceó contra su hombro, mechones de cabello rozando su rostro. «Aguanta», murmuró entre respiraciones. «Has llegado demasiado lejos para rendirte ahora». Cuando llegó a la cabaña, sus piernas ardían, sus manos entumecidas. Abrió la puerta de una patada con su bota, llevándola directamente a la chimenea. Esperanza se movió al oír el ruido, dejando escapar un suave llanto, como si sintiera lo que estaba sucediendo. Helen, que se había quedado a pasar la noche en el sofá, se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos. «Dios mío, ¿qué?» Logan acostó a la mujer sobre una pila de mantas cerca del fuego.
La encontré junto al arroyo. Apenas respiraba. Helen jadeó cubriéndose la boca. Esa es Grace. ¿Grace Miller? Logan se giró bruscamente. ¿La conoces? Ella es por quien hemos estado orando, dijo Helen, arrodillándose junto a ella. La chica desaparecida. Su voz temblaba tanto de miedo como de asombro. Oh, Logan, ella es la madre. Trabajaron rápidamente, la anciana moviéndose con sorprendente velocidad. Helen calentó agua y preparó caldo mientras Logan envolvía a la mujer en capas de mantas. Le frotó las manos y los brazos, provocando que el calor volviera a sus extremidades. Durante un tiempo, no hubo nada, ni movimiento, ni sonido. Entonces, un débil aliento escapó de sus labios. Sus ojos se abrieron, oscuros y aturdidos. Miró al techo por un momento, desorientada, antes de que su mirada se dirigiera a Logan. Su voz salió como un raspido. ¿El bebé? Logan se inclinó más cerca. Está a salvo, dijo suavemente. Ella está aquí. Se giró ligeramente, señalando la cesta al lado del fuego. Hope se movió de nuevo, su pequeña mano ondeando en su sueño. El rostro de la mujer se arrugó. Un sollozo brotó de su pecho. Crudo, tembloroso. Lágrimas se mezclaron con la escarcha en su piel. Pensé que se había ido, susurró. Pensé que estaba muerta. Helen apartó un mechón húmedo de pelo de la cara de la mujer. Calla ahora, querida. Estás a salvo. Ambas lo estáis. Cuando tuvo fuerzas suficientes, la mujer, Grace Miller, contó su historia con respiraciones entrecortadas. Había huido de su casa hacía 3 noches, escapando de un hombre que casi la había matado. Su marido, Tom Miller, era un hombre grande, de hombros anchos, con manos hechas para el trabajo y puños que habían olvidado la gentileza. Años de bebida lo habían vuelto cruel, y cuando ella le dijo que se iba, su rabia se había vuelto algo monstruoso. Había corrido por la nieve, con contracciones desgarrando su cuerpo, rezando solo para que su hija pudiera vivir. Recordaba el dolor, los gritos, la oscuridad, y luego nada. La acosté en la cesta, dijo, con la voz temblorosa. La nieve caía tan rápido que pensé que si la mantenía cerca, también se congelaría más rápido. No podía. Se interrumpió llorando suavemente. Helen le tomó la mano, con lágrimas brillando en sus propios ojos. Hiciste lo que pudiste, cariño. El resto fue obra de Dios. Grace se volvió hacia Logan. ¿La encontraste? Él asintió, en silencio. No yo, dijo. Ellos. Señaló a Scout y Ranger, que estaban sentados uno al lado del otro, con las cabezas ligeramente inclinadas como si entendieran. Grace los miró entre lágrimas, susurrando, «Ángeles». La habitación volvió a quedar en silencio, llena solo con el suave estallido del fuego. Helen se secó los ojos y se levantó. «Vosotras dos necesitáis descansar», dijo con firmeza. «Prepararé té». Logan asintió, observando cómo los ojos de Grace vagaban hacia la cesta. Hope comenzó a moverse, su pequeña boca abriéndose en un bostezo soñoliento. Grace extendió la mano, vacilante al principio, con los dedos temblorosos. Logan levantó suavemente a la bebé y la colocó en los brazos de su madre. En el momento en que Grace sintió el calor de su hija, se derrumbó por completo. Su cuerpo tembló con sollozos, pero sus manos nunca se aflojaron. Apoyó su mejilla contra la cabeza de la bebé, susurrando una y otra vez, lo siento mucho». Scout gimió suavemente, acurrucándose cerca de ellas. Ranger apoyó la cabeza sobre sus patas, con la mirada fija en las dos. Helen se quedó cerca, con la mano apoyada ligeramente en el hombro de Logan. «Parece otro milagro, ¿verdad?», susurró. Logan no respondió, solo observó, mientras Grace abrazaba a Hope, la luz del fuego envolviéndolas a ambas en oro. El aire se sentía diferente ahora, más ligero, casi sagrado. Por primera vez en años, Logan no se sintió atormentado por lo que había perdido. Se sintió parte de algo redimido. Afuera, la tormenta amainó, el viento suavizándose en un murmullo. Dentro de la cabaña, la pequeña familia, rota, asustada, pero viva, se sentó junta bajo el resplandor de un milagro completado. La nieve había dejado de caer hacía 2 días, dejando el mundo vidriado en blanco silencio.
La luz del sol brillaba sobre las colinas, y los árboles helados brillaban como cristal. Por primera vez en semanas, el camino al pueblo estaba despejado. Logan estaba de pie en el porche de su cabaña, el sonido de motores distantes resonando por el valle. Había pensado que la tranquilidad podría durar más, pero la noticia, como siempre, había viajado más rápido que el deshielo. Helen le había advertido. Los pueblos pequeños, había dicho con esa sonrisa cómplice, están construidos sobre pan, café y chismes. Tenía razón. Por la tarde, una camioneta azul del periódico local traqueteó por el camino, con los neumáticos crujiendo sobre el hielo. La puerta se abrió de golpe y un hombre salió, envuelto en una parca y una bufanda gruesas. Parecía tener unos 50 años. Delgado, alto, su rostro curtido por años al aire libre. Se llamaba L.A. Parker, un periodista local que había escrito más historias sobre accidentes automovilísticos y ferias escolares que milagros. Pero hoy sus ojos grises llevaban el brillo de alguien que se había topado con un titular digno de conservar. «¿Eres Logan Hayes?», gritó, con la voz medio tragada por el frío. Logan se secó las manos en su abrigo y asintió. «Ese soy yo». Eli sonrió, sacando un pequeño bloc de notas. «Seré rápido. La voz corre por el pueblo de que tú y tu perro salvaron a una madre y a su bebé en la última tormenta de nieve». La mandíbula de Logan se tensó. «No exactamente». «Vamos», dijo Eli, riendo suavemente. «No me digas que es solo un rumor. La mitad de Montana está hablando de ti». Dentro de la cabaña, el fuego ardía brillante. Grace estaba sentada en la mecedora cerca de la ventana, con Hope dormida en sus brazos. La bebé se había fortalecido, con las mejillas llenas de vida, sus pequeños dedos enroscándose alrededor de mechones del cabello de su madre. Helen estaba durmiendo en el sofá, con una manta subida hasta la barbilla. Había cogido un resfriado el día después de la tormenta, pero se negó a ir a la clínica. «He sobrevivido a cosas peores», les dijo, aunque su voz llevaba el suave carraspeo de una fiebre persistente. Scout y Ranger se agitaron cuando Eli entró. Sus orejas se erizaron, pero sus colas se movían educadamente. «Perros hermosos», dijo Eli, agachándose ligeramente. «Pastores alemanes». «6 meses», respondió Logan, con una leve sonrisa en sus labios. «El par más inteligente que he conocido». Ellie garabateó algo en su blog. «Entonces, cuéntame cómo pasó». «La gente dice que la madre estaba casi congelada. La bebé casi muerta». Logan suspiró y se apoyó contra la pared. «No estaba planeado. Los perros me llevaron allí. Ellos oyeron el llanto primero. Yo solo seguí». Ella hizo una pausa, estudiando su rostro. «¿De verdad crees que los perros sabían lo que estaban haciendo?» Logan miró hacia el fuego donde Scout ahora descansaba su cabeza sobre la espalda de Ranger. «No lo creo», dijo suavemente. «Lo sé». Eli asintió lentamente, su sonrisa desvaneciéndose en algo pensativo. Apuntó algunas líneas más, luego se levantó. «No hablas mucho como un héroe, Hayes». «No lo soy», dijo Logan simplemente. «En todo caso, fui yo quien se salvó». A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Navy SEAL y su perro salvan a madre e hija de la tormenta de nieve, impreso en negrita en el periódico regional. Los reporteros iban y venían, sus botas marcando la nieve una vez prístina. Hicieron las mismas preguntas. ¿Qué se sintió? ¿Creía en los milagros? ¿Era consciente de que el pueblo había recaudado dinero para honrarlo a él y a los perros? Logan dijo poco, repitiendo la misma verdad silenciosa. «No fui yo. Fueron ellos. Los perros oyeron lo que yo no podía». Esa noche, la tos de Helen empeoró. Grace se sentó a su lado, limpiándole la frente con un paño húmedo. Las mejillas de la anciana estaban enrojecidas, su respiración superficial. Logan buscó leña para la estufa y mezcló un caldo caliente en el hervidor. La cabaña, antes llena de charla y luz, ahora se sentía frágil, como si también estuviera conteniendo el aliento. Cuando Logan le entregó la taza a Helen, ella sonrió débilmente. «Sigues fingiendo que no eres un cuidador, ¿eh? Solo intento mantenerte caliente», respondió él. Su mano tembló mientras sostenía la taza.
Sabes, dijo ella, con voz áspera pero tranquila, la gente piensa que los milagros son ruidosos, luces brillantes, ángeles cantando, pero la mayoría de las veces son silenciosos, como un susurro que solo escuchas cuando finalmente dejas de correr. Logan la miró a los ojos, el peso de sus palabras calando hondo. Creo que dejé de correr la noche que encontré esperanza, dijo en voz baja. Los labios de Helen se curvaron en una leve sonrisa. Y mira lo que pasó. Cuando un hombre abre su corazón, Dios le envía algo para mantenerlo abierto. Giró ligeramente la cabeza, mirando a Scout y Ranger dormidos cerca de su cama. A veces, no son personas las que envía, son criaturas que ya saben cómo amar. La garganta de Logan se tensó. Pensó en los años que había pasado solo, las misiones, el ruido de la guerra, el silencio que siguió. Había creído que su vida terminó en el momento en que dejó la marina. Pero ahora, al ver los ojos de Helen suavizarse a la luz del fuego, se dio cuenta de que algo había cambiado. Grace entró silenciosamente, trayendo esperanza. La bebé estaba despierta, arrullando suavemente, sus pequeñas manos extendiéndose hacia Helen. Siempre te sonríe, dijo Grace, sentándose al borde de la cama. Helen se rió suavemente. Los bebés ven la luz antes que las palabras. Tal vez todavía ve la parte de mí que no está cansada todavía. La habitación cayó en una tranquila calma. El viento de afuera rozaba las ventanas, susurrando como un himno. Logan sirvió otra taza de té y se sentó cerca. Helen cerró los ojos por un momento, su respiración constante. Luego extendió la mano, sus frágiles dedos rozando la muñeca de Logan. «Lo escuchas ahora, ¿verdad?», preguntó suavemente. Él frunció el ceño ligeramente. «¿Escuchar qué?». «El llamado», susurró ella. «El que pensaste que habías perdido». Durante un largo momento, no respondió. Miró alrededor de la pequeña habitación, la frágil sonrisa de la anciana, Grace tarareando a su hija, los perros acurrucados junto al fuego, y en el silencio entre los latidos del corazón. Él entendió, el llamado no era la guerra, no era el deber, era la vida misma, frágil, persistente y sagrada. Él sonrió levemente. «Sí», dijo, «creo que sí». Helen asintió, sus ojos cerrándose. «Bien», murmuró, «ahora nunca dejes de escuchar». Afuera las estrellas comenzaron a aparecer una por una, esparcidas como polvo de plata a través del cielo congelado. Dentro de la cabaña, el calor perduraba, no solo del fuego, sino de algo más profundo. Scout se removió, levantando la cabeza brevemente antes de volver a acomodarse. Ranger dio un suave suspiro. Logan se reclinó en su silla, el resplandor del fuego bailando en sus ojos cansados. Por primera vez, sintió una paz que no provenía del silencio, sino de la pertenencia. Para cuando los primeros brotes brotaron a través de la nieve, la cabaña ya no parecía un lugar de exilio. El aire olía a pino y tierra descongelándose, y el río que una vez se había congelado ahora cantaba de nuevo bajo los árboles. La primavera en Montana llegó como una disculpa después de meses de silencio, suave, lenta y llena de promesas. Logan se paró frente al letrero recién pintado que colgaba de la vieja cerca de madera, Refugio Hope y Pa. Las letras eran desiguales, talladas a mano, pero para él se veían perfectas. Lo que había comenzado como una simple cabaña en el bosque se había convertido en algo más grande de lo que jamás había imaginado. El patio delantero había sido cercado y bordeado con perreras construidas con madera de desecho. Detrás de ellos, un pequeño cobertizo servía como sala médica, abastecida con suministros donados por la gente del pueblo, que una vez solo lo conocieron como el hombre silencioso con cicatrices y dos perros leales. Grace trabajaba a su lado, con las mangas arremangadas, su cabello oscuro recogido con una cinta roja que ondeaba en la brisa. Había recuperado su fuerza en los últimos meses, su rostro ahora brillando con la calidez de alguien que había sobrevivido a lo peor y aún encontraba belleza en el mundo. Se reía a menudo, el tipo de risa que comenzaba pequeña, pero llenaba el espacio a su alrededor como la luz del sol a través de una ventana. Se había mudado a una pequeña cabaña cerca del pueblo, pero pasaba la mayor parte de sus días aquí,
alimentando a los callejeros, cuidando a los animales y enseñando a Hope, que ahora tiene casi un año, a acariciar a los rescates más amables sin temor. Helen venía todos los sábados, su bastón golpeando suavemente contra el piso de madera. La edad la había hecho más lenta, pero su espíritu era incansable. Había comenzado un círculo de lectura para niños en uno de los viejos puestos, enseñándoles historias sobre la bondad y el coraje, su voz aún transmitiendo el mismo poder silencioso que una vez guió a Logan a través de su propio invierno. No se puede construir esperanza con clavos de madera, decía a menudo, se construye con manos que recuerdan lo que es estar vacío. Scout y Ranger se habían convertido en perros fuertes e inteligentes. Sus pelajes negros y marrones brillaban como bronce bajo el sol de primavera. Sus ojos agudos, pero amables. Logan había comenzado a entrenarlos como perros de búsqueda y rescate con la ayuda de un guardabosques retirado llamado Frank Daly, un hombre de unos 60 años con un rostro curtido por el clima y una voz como grava. Frank había sido líder de búsqueda durante 30 años antes de que una lesión en la espalda lo obligara a retirarse. Aunque al principio fue brusco y escéptico, se había encariñado con la determinación de Logan y la lealtad de sus perros. «Tienes algo especial aquí», dijo Frank una tarde, observando a Ranger obedecer las señales con las manos desde el otro lado del campo. «No solo están entrenados, escuchan tu alma». Logan sonrió levemente. «Tal vez porque es la primera vez que vale la pena que me escuchen». En mayo el refugio se había convertido en un latido del corazón en el valle. Los niños visitaban para pasear a los rescates. Los viejos granjeros traían perros callejeros que habían encontrado vagando cerca de las cercas, y los vecinos venían con comida y mantas. Grace organizaba días de adopción en el pueblo, y los pasteles caseros de Helen se convirtieron en un favorito para la recaudación de fondos. Incluso Eli Parker, el periodista, regresó, no para una historia esta vez, sino para adoptar una vieja mezcla de pastor a la que llamó Molly. «Pensé que si voy a escribir sobre la esperanza, también podría vivir con algo», dijo rascando las orejas del perro. Durante un tiempo, todo se sintió bien, pacífico. Entonces, sin previo aviso, los cielos cambiaron. Comenzó con el viento, una corriente afilada y amarga que barría desde el norte. Al anochecer, nubes oscuras se tragaron el horizonte y los primeros copos comenzaron a caer. Logan levantó la vista desde donde estaba asegurando los pestillos de la perrera. «Esto no puede estar bien», murmuró. «Es demasiado tarde en la temporada para la nieve». Grace apareció en la puerta, acunando la esperanza en sus brazos. «Dijeron en la radio que un frente frío se está moviendo rápido», dijo ella. «Deberíamos cerrar por la noche». Pero Scout comenzó a ladrar, agudo, implacable. Ranger se unió con las orejas erguidas, la cola rígida. Ambos se enfrentaron en dirección al valle de abajo, donde la tormenta se reunía como una pared gris. Logan siguió su mirada y sintió la inquietud en su estómago. «Algo anda mal», dijo agarrando su abrigo. Tomó la moto de nieve del cobertizo y encendió el motor. Grace extendió la mano para agarrar su brazo. «No puedes salir ahí, no con este viento. Hay perros allá abajo, los callejeros de los granjeros», dijo con firmeza. «Si el canal de inundación sube, no lo lograrán». Ella no discutió, simplemente susurró, «Ten cuidado», y retrocedió, abrazando a Hope con fuerza. Scout saltó al trineo, ladrando una vez. Ranger le siguió, tomando su lugar habitual al lado del asiento. Logan aceleró el motor y bajó la pendiente mientras la tormenta se tragaba los árboles. El mundo se volvió blanco en cuestión de minutos. La nieve azotaba de lado, el cielo rugía como el mar. Apenas podía ver a 5 pies de distancia, confiando solo en las siluetas de sus perros y los débiles gemidos que llevaba el viento. Cuando llegaron al fondo del valle, el arroyo se había desbordado. El agua medio congelada cortaba el campo como vidrio negro. Acurrucados cerca de una cerca caída había 6 perros, aterrorizados, empapados y atrapados detrás de una sección de alambre derrumbada. Uno de ellos, un flaco perro mestizo marrón, ladró débilmente mientras Scout vadeaba el aguanieve. Logan saltó,
las botas hundiéndose en el barro helado. Tranquilo, muchacho, murmuró, cortando el alambre con su cuchillo. Sus dedos ardían de frío, pero la adrenalina lo mantenía firme. Ranger ladró detrás de él, manteniendo a los demás en calma. Liberó al último, un pequeño pastor blanco, y silbó, de vuelta al trineo. Los perros, liderados por Scout, corrieron a través de la nieve en una manada desorganizada, con las colas bajas pero moviéndose. Logan les siguió, con la respiración agitada, cada músculo gritando. Cuando volvió a subirse a la moto de nieve, Ranger ya estaba sentado, con una pata en la barandilla delantera, como instándole a darse prisa. Cabalgaron a través del corazón de la tormenta, el viento arañando sus rostros. Cuando llegaron a los refugios, Gates, Grace y Helen estaban esperando con linternas, siluetas contra la nieve arremolinándose. Los ojos de Grace se abrieron cuando vio la manada saliendo detrás de él. «Oh, Dios mío», respiró. Trabajaron durante toda la noche, secando y calentando a los rescatados junto al fuego. Helen se movía más lentamente ahora, pero sonrió mientras extendía mantas sobre los perros temblorosos. «Ángeles», susurró, cada uno de ellos. Por la mañana la tormenta había pasado. El valle yacía tranquilo de nuevo, la luz del sol entrando a raudales a través de las nubes. El periódico los llamaría más tarde Los Ángeles sin alas de Montana. Pero Logan apenas se dio cuenta. Estaba de pie junto a la ventana, observando a los nuevos perros dormir cerca del hogar, Scout y Ranger acurrucados cerca. Grace tarareaba suavemente a Hope en la habitación de al lado, y la risa de Helen llegaba débilmente desde la cocina. Logan miró la nieve que caía afuera, su reflejo tenue en el cristal. «Me salvaste antes de que supiera que necesitaba ser salvado», susurró, extendiendo la mano para descansar sobre las cabezas de sus dos leales perros. La cola de Scout golpeó una vez en respuesta. Por primera vez Logan sintió que el mundo, roto como estaba, le había dado exactamente lo que necesitaba para volver a empezar. La primera nieve de diciembre llegó suave y lentamente, flotando como plumas sobre el valle de Pine Hollow. Había pasado un año desde la tormenta que cambió todo. Desde la noche en que Logan Hayes siguió los gritos de dos pequeñas vidas hasta el corazón de una ventisca. Ahora, esa misma cabaña se había convertido en el corazón latente de algo mucho más grande que sus paredes. El refugio Hope and Pause, un santuario construido sobre segundas oportunidades. La mañana del aniversario amaneció brillante y fría. El patio del refugio estaba lleno de movimiento, niños llevando pequeñas pancartas, perros ladrando emocionados, y el olor a pan recién horneado y pino llenando el aire. Grace estaba de pie cerca de la entrada, con las mejillas sonrojadas por el frío, su cabello oscuro suelto bajo un gorro de punto. Junto a ella, la pequeña Hope caminaba con paso vacilante, con un abrigo blanco adornado con piel, sus manoplas apenas agarrando la correa de un viejo labrador que caminaba pacientemente a su lado. Grace rió suavemente, quitando la nieve del sombrero de la niña. «Despacio, cariño. Es más viejo que tú». Al otro lado del patio, Helen estaba sentada en una silla de madera cerca del pozo de fuego, envuelta en un chal de lana. Su cabello plateado brillaba bajo la pálida luz del sol. El tiempo había doblado su cuerpo ligeramente, pero no su espíritu. Sus ojos todavía conservaban la bondad constante que había guiado a todos a través de los inviernos más oscuros. Observaba a Scout y Ranger jugar en la nieve. Dos orgullosos pastores alemanes adultos, con sus pelajes negros y tostados relucientes. Iban y venían como hermanos, con las colas en alto, su fuerza y gentileza iguales en medida. Helen sonrió. «Aún héroes», murmuró. Logan estaba de pie cerca del granero, ajustando la bandera estadounidense en el mástil. Los años habían tallado algunas líneas más en su rostro, pero su postura seguía siendo fuerte. Llevaba un abrigo azul marino sobre su vieja camisa de uniforme, la que todavía llevaba el tenue parche de su unidad SEAL, descolorido, pero nunca olvidado. Su barba estaba recortada, su cabello oscuro ahora espolvoreado de gris. Sin embargo, en sus ojos, una vez huecos y atormentados, había paz.
La ceremonia comenzó cuando la campana de la iglesia del pueblo tocó el mediodía. La pequeña multitud de gente del pueblo se reunió alrededor de la plataforma que Frank Daly había construido, robusta, simple y forrada con ramas de cedro. Frank mismo estaba entre ellos, todavía hosco, todavía vistiendo su descolorida chaqueta de guardabosques y su obstinada sonrisa. Cuando Helen trató de convencerlo de que tomara el asiento delantero, él solo la despidió con la mano. Los héroes están ahí arriba, no aquí abajo, dijo la alcaldesa. Una mujer llamada Laura Pierce dio un paso adelante. Tenía 40 y tantos años, alta, con el cabello castaño rojizo pulcramente recogido y una voz que se escuchaba fácilmente a través del patio. Ella había sido una de las primeras partidarias del refugio, donando madera cuando comenzó la construcción. Hoy su rostro, por lo general compuesto, se suavizó con la emoción. Hace un año comenzó. Este lugar era solo un sueño, o tal vez una oración susurrada por el viento. Un soldado, dos valientes perros y un acto de compasión nos recordaron que la bondad no necesita permiso para cambiar vidas. Se volvió hacia Hugh Logan, Scout y Ranger, que estaban de pie uno al lado del otro cerca de la plataforma. Hoy, la ciudad de Pine Hollow otorga con orgullo la medalla del hacha heroica de la bondad al señor Logan Hayes y a Scout y Ranger por su servicio tanto a personas como a animales. Los aplausos se elevaron como un trueno en el aire frío. Logan dio un paso adelante torpemente, rascándose el cuello, avergonzado por la atención. La alcaldesa prendió la pequeña medalla de plata en su abrigo, luego colocó cuidadosamente etiquetas a juego alrededor del collar de cada perro. Las etiquetas brillaron a la luz del sol, grabadas con las palabras «Guardianes de la Esperanza». Cuando los aplausos se desvanecieron, Laura hizo un gesto hacia el podio. Grace Miller ha pedido decir algunas palabras. Grace se acercó, con las manos temblando ligeramente mientras ajustaba el micrófono. Su voz era suave al principio, insegura, pero a medida que hablaba, la fuerza llenaba sus palabras. Hace un año estaba perdida. No tenía nada, ni siquiera la fuerza para esperar. Pero estas tres almas, hizo una pausa, mirando a Logan, Scout y Ranger. No solo nos salvaron a mí y a mi hija. Salvaron la parte de mí que creía que el amor podía sobrevivir al frío. Miró a Hope, que estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de la silla de Helen, riendo mientras Scout le lamía el guante. Grace sonrió entre lágrimas. A veces los ángeles no tienen alas, dijo, con la voz quebrada. A veces tienen pelaje y caminan a nuestro lado, recordándonos que Dios todavía envía ayuda en formas que no esperamos. La multitud guardó silencio por un instante. Luego estalló en aplausos. Helen se secó las lágrimas, susurrando, «Amén». Incluso Frank, que rara vez mostraba emociones, se aclaró la garganta y murmuró, «Maldita sea, buen discurso». Después de la ceremonia, los habitantes del pueblo se reunieron para comer y reír. Los niños alimentaban a los perros con trozos de pan, y Hope caminaba de una persona a otra, agarrando su pequeña medalla, un amuleto de madera que Helen había tallado para ella. Grace se paró junto a Logan, observando cómo el atardecer se extendía sobre la nieve. «Sabes», dijo suavemente, «creo que este lugar le ha dado a todos algo que no sabían que necesitaban». Logan la miró, sus ojos reflejaban el oro del sol agonizante. «Sí», dijo, «me dio una razón para dejar de correr». Al caer la noche, la multitud se dispersó lentamente. El pozo de fuego ardía lentamente, proyectando un suave brillo naranja sobre el patio. Helen dormitaba tranquilamente en su silla, con una sonrisa en los labios. Grace y Hope se habían ido a casa a la cabaña cercana, prometiendo regresar por la mañana con pan fresco. Frank fue el último en irse, inclinando su sombrero y murmurando, «Mantén a esos perros alimentados, soldado». Ahora solo quedaba la tranquilidad, el tipo que ya no estaba solo. Logan se sentó en los escalones del porche, viendo la nieve caer a través del crepúsculo dorado. Scout yacía a su izquierda, Ranger a su derecha, sus cuerpos pegados a su pecho, piernas para calentarse. Las luces de la cabaña parpadeaban suavemente detrás de él, y desde el valle de abajo, el tenue eco de las campanas de la iglesia se extendía por el frío.
El aire olía a pino y humo. Logan respiró profundamente, su pecho se elevaba con algo parecido a la paz. Entonces sintió pequeños pasos crujiendo en la nieve. La pequeña Hope corrió por los escalones, envuelta en su abrigo blanco, con las mejillas rojas por el frío. Tío Logan, chilló, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Él rió suavemente, levantándola sobre su regazo. Se supone que debes estar en la cama, pequeña. Mamá dijo que podía decir buenas noches, dijo con orgullo. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Scout. Buenas noches, héroes. La cola de Scout golpeó una vez, y Ranger dio un suave resoplido retumbante. Logan sonrió, mirando hacia el cielo donde tenues copos de nieve brillaban a la luz de las estrellas. La noche era tranquila, sagrada en su silencio. Susurró, más para sí mismo que para nadie. Tal vez así es como se ve el cielo. Tranquilo, amable y lleno de amor. Hope se rió, apoyando su cabeza contra su pecho. Entonces ya estamos allí, dijo somnolienta. Logan la miró con el corazón henchido. Tal vez ella tenía razón. La nieve seguía cayendo, suave como la gracia. Al final, esta historia nos recuerda que los milagros no siempre son actos estruendosos de los cielos. A veces llegan silenciosamente, a través de la lealtad de un perro, la bondad de un extraño o el coraje de amar de nuevo después de la pérdida. Quizás Dios no siempre habla con palabras. A veces susurra a través de pequeños momentos que cambian todo. Una mano que se extiende en el frío, la risa de un niño o el latido del corazón de una criatura que se niega a rendirse. Y tal vez, en un mundo que a menudo olvida cómo escuchar, estas señales gentiles son su manera de decir que todavía está aquí. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario con el lugar desde donde estás mirando. Suscríbete al canal para obtener más historias verdaderas de amor y fe. Y que Dios los bendiga a usted y a su familia con calidez, bondad y los milagros silenciosos que aún caminan entre nosotros.